Si podéis abrir vuestras Biblias y me acompañáis en la lectura de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los versículos del 1 al 4. Si habéis escuchado la lectura de Araceli, esta es la respuesta, la confirmación de lo que Jesús prometió en Juan capítulo 15. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Realmente, al tenor de la lectura y el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo prometido por el Señor, vemos que realmente, si hacemos una comparativa con el Antiguo Testamento, realmente en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, que es, podríamos decir, el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, usaba y ungía a algunas personas específicas, más que nada. Sobre todo cuando a los profetas, aquellos siervos de Dios que estuvieron en el Antiguo Testamento y que fueron usados por Dios. Pero realmente lo que más llama la atención, y yo creo que agrada a nuestro corazón y a nuestro pensamiento, que realmente dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos, sin excepción de persona. Y eso yo creo que es para nosotros también, debe ser para nosotros también un aliento, porque todos nosotros, los que creen en la obra del Señor Jesucristo, en su muerte expiatoria, en arrepentimiento y humillación delante del Señor, todos sí hemos sido llenos del Espíritu Santo. Que tengamos eso, por favor, bien claro y entendido. Habíamos empezado hace unos domingos con la pregunta: ¿qué era el Espíritu Santo? Su labor, su principio, ¿qué era o qué es el Espíritu Santo? Y en esa visión quizás panorámica, amplia, analizamos que a lo mejor era una fuerza, un ente, un extraterrestre, si se podía ver, palpar, desde cuándo existe, y nos hacíamos varias preguntas sobre lo que es el Espíritu Santo. Y concluíamos que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Forma parte de Dios, de la palabra Dios. Y la palabra Dios realmente implica Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que forma parte de la llamada Trinidad. Y esto es desde el principio de la Biblia y hasta el final. Y como decía en un principio, es de la eternidad y hasta la eternidad, porque hace un cuerpo con la Trinidad, con Dios mismo. Y como decía, en el Antiguo Testamento quizás se llamaba o aparecía como el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento aparece y se conoce como el Consolador. Tiempo atrás, Olmer habló sobre el Consolador: os enviará el Consolador, ¿no? El Paracletos en griego, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, y con una labor vital, esencial para la vida de los creyentes en el tiempo de los apóstoles,
pero también tan vital y tan importante en la actualidad. Hoy mismo la obra del Espíritu Santo es vital en cada creyente, en cada congregación, es algo vital. Sin Él no hay vida. Sin el Espíritu Santo no hay vida. Tenemos entonces que incluso para los no creyentes también es vital el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado. Redarguirá al mundo de pecado. Y quisiera en esta mañana ampliar un poco más lo que sabemos sobre el Espíritu Santo, y que es algo que nosotros debemos atesorar, hermanos, porque es importante, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si no conocemos, como decía una persona, si nosotros no conocemos nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a accionar con nuestro cuerpo? Si no sabemos las capacidades que tiene, si no sabemos las debilidades que tiene. Y el Espíritu Santo es lo mismo. Si el Espíritu Santo mora por la fe en nuestros corazones, en nuestras vidas, debemos conocer el alcance que tiene y qué capacidades tiene también en nuestra vida personal, aquí en la tierra y como creyentes. Y quisiera esta mañana, con la ayuda del Señor, analizáramos 5 aspectos del Espíritu Santo. Y en eso nos basaremos en el Evangelio de Juan. La labor del Espíritu Santo hoy, del Paracletos, del Consolador, es, primero, permanecer para siempre. Eso lo encontramos en Juan 14, del 15 al 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, si tenemos esta visión de lo que dice la Biblia, la palabra inspirada por Dios en Juan, nosotros debemos hacer cierta por ejemplo, este privilegio. Si somos cristianos, si creemos, si sabemos que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza, es un personaje, todo lo que tú quieras añadirle, realmente el Espíritu Santo es. Incluso yo mismo me reía un poco cuando preparaba esto. El Espíritu Santo es un extraterrestre. ¿Por qué? Porque vino del cielo. A todo lo que viene del cielo, que todo esto que aparece de UFO y todo lo más, es un extraterrestre, ¿no? El Espíritu Santo también es un extraterrestre, que ha venido del cielo hacia nosotros, y realmente es algo beneficioso para nosotros, ¿no? Y esta es una de las labores. Esta es una labor del Espíritu Santo que se amplió. ¿Por qué? Por la lectura del capítulo 2 de Hechos. Fue derramado sobre todos. En ese tiempo, sobre todos los que estaban en el aposento alto. Pero eso no quedó allí, porque cada creyente posterior de Pentecostés, todos son llenos del Espíritu Santo. El mundo no entiende, no comprende, no puede entender ni comprender esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de la vivencia que hay en cada creyente por la obra de Jesús y por la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se arraiga? ¿Cómo se arraiga esto en los creyentes? El versículo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros guardamos, atesoramos algo, realmente nosotros estamos haciendo lo nuestro. Me viene a la palabra esa de esa película, el bicho feo ese que decía mi tesoro, ¿no? Quizás ustedes se acuerden. Sí, ese debe ser nuestro tesoro, porque de él, como el Espíritu Santo son 3 en 1,
de Él mana nuestra vida como creyentes, nuestra vida en comunión con Dios, nuestra vida como congregación está allí, escondida en el poder del Espíritu y que está arraigado en cada creyente. Pero para que eso pertenezca a nosotros, debemos tener conocimiento, convencimiento y un sentimiento de lo realizado. No somos robots, no somos algo que se nos mete una tarjeta y nosotros actuamos automáticamente. Y el versículo, este versículo es algo, podríamos decir, un concepto implícito, o sea que está metido allí. Si el Espíritu Santo está morando en cada creyente, es algo que tiene que estar arraigado, cimentado en el conocimiento y en nuestros pensamientos como creyentes. Por eso debemos observarlo, practicarlo. ¿Para qué? Para ser de bendición, de crecimiento y a la vez sea un condicionante en nuestra vida. Porque si nosotros somos guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios, tiene que haber una diferencia en el camino que tenemos trazado en este mundo. Nosotros no podemos hacer un camino paralelo al mundo y seguir el mundo. No, nosotros hacemos un camino diferente al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro camino. Nuestro camino va hacia el reino de los cielos. Y el mundo, como todos sabemos, es un camino que es totalmente diferente. En Juan 21:15 dice: si nosotros fuéramos preguntados por el Señor, como aquí en Juan 21, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿Pedro, me amas? Se lo preguntó ¿cuánto? 3 veces. 3 veces. ¿Qué pasaría con nosotros si el Señor nos preguntara directamente: Víctor, cada uno ponga su nombre, ¿me amas? Y me encima me pregunta 3 veces. 3 veces. Yo creo que produciría en nosotros un desasosiego, una inseguridad. Quizás podríamos decir, nos desmayaríamos, lloraríamos, nos avergonzaríamos quizás. ¿Víctor, me amas? ¿Víctor, me amas? ¿Víctor, me amas? Realmente espero que el Señor en esta mañana también esté ayudándonos a tener esa certeza, esa seguridad del amor que nosotros tenemos por el Señor, por su obra y por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pedro dice, se entristeció. ¿Y qué le dijo? Señor, tú sabes todas las cosas. Sí, en realidad, ¿qué podemos hacer delante de Dios? El Señor conoce nuestra vida, sabe de nuestra vida, sabe de qué pie cojeamos, sabe hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Así que el Señor nos ayude a amarle y así permanecer fieles en su fe, guiados por su Espíritu. Hay otra palabra que resalta aquí: guardar. Guardar. Realmente es un poco casi lo mismo. Son, quizás podríamos llamar sinónimos, ¿no? Sinónimos. Dice el Juan 8:51, dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. O sea que el Espíritu Santo y su palabra, ¿qué hace en nosotros? Nos da vida. Nos da vida. Y esa es la diferencia con el mundo. El mundo está muerto espiritualmente.
El mundo está muerto porque no conoce la verdad, porque no entiende la verdad, porque no entiende el poder, la obra de Dios. Esa Trinidad en nosotros no es entendida por el mundo. Y por lo tanto la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas produce vida. Pero esa vida, ¿a qué debe estar dedicada? ¿Para qué debemos ponerla nosotros? Realmente para honrar, glorificar el nombre del Señor, no para nuestro beneficio. Ahora, como consecuencia, trae beneficios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, porque Él nos ama, Él nos cuida, nos protege, nos provee, nos sustenta y tantas cosas que el Señor hace al tenor de su palabra. Y por supuesto, el mandamiento. Cuando obedecemos los mandamientos del Señor, encontramos que en nosotros hay un conocimiento, hay vida, hay vida. Y cuando nosotros tenemos vida, tenemos la capacidad de analizar, pero a la vez de obedecer. ¿Y por qué obedecemos? Porque Jesús dio ejemplo a nosotros. Hay un ejemplo que realmente siempre me llama la atención y que en sí, no sé, lo encuentro un poco extraño el ejemplo, pero es extremo, ¿no? Cuando Jesús lava los pies a los discípulos. El maestro lavando los pies a los discípulos. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. O sea que el Señor no está pidiendo cosas extrañas. El Señor está pidiendo cosas que Él mismo hizo y realizó para que fuera ejemplo para todos los que creen en Él. Hendrickson, un comentarista cristiano, dice: si me amáis, referente a estas palabras, dice: si me amáis con amor que sea inteligente y concreto, aceptaréis y obedeceréis y guardaréis la norma que he establecido. ¿Para qué? Para regular vuestras actitudes internas y conductas externas. O sea que el Espíritu de Dios sea un todo en nuestra vida. Que Él sea en nuestra vida dirigiendo, guiando incluso nuestros pensamientos y situaciones internas que reflejen esa capacidad, ese reflejo de Cristo que mora en nuestros corazones. ¿Qué dice? Estos han estado con Cristo, decía en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, estos han estado. ¿Qué les reflejaba en ellos? Reflejaba el Espíritu de Dios en ellos y realmente, no sé, el rostro o las actitudes de las personas evidenciaban que habían estado con el Señor. Un ejemplo quizás extremo, muy personal, es de Moisés, ¿no? ¿Qué pasó cuando bajó del monte Sinaí? Dice que su cara resplandecía, había estado en la presencia de Dios. Y le dijeron que por favor se pusiera un velo, un paño, porque realmente irradiaba esa comunión con Dios. Nosotros no sé si nunca llegaremos a ese extremo, ¿no? Pero debe haber en nosotros evidencias que por qué eres diferente, por qué esta persona actúa así, por qué reacciona así y por qué no reacciona como debiera reaccionar otra persona normal. Es porque realmente el Espíritu Santo de Dios está trabajando dentro nuestro para que exteriormente mostremos realmente la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que el Señor nos ayude, hermanos, porque podríamos decir que es la evidencia que el Espíritu Santo permanece en los creyentes. Un segundo aspecto. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos recuerda las palabras de Cristo. En el 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este momento Jesús se lo está diciendo a los discípulos, ¿no? Se lo dice a los discípulos. Pero en este momento, a través de su palabra, nos lo está diciendo a nosotros. Porque son las palabras de Cristo. Y por lo tanto, nos lo está diciendo a nosotros directamente. Que Él nos recordará, Él nos enseñará todo lo que Él ha dicho. Y estas palabras van dirigidas a los suyos, en ese tiempo y en el actual. Realmente nosotros somos privilegiados, hermanos, somos privilegiados, porque realmente, si vemos cuando Jesús prometió la venida del Consolador, hasta que fue crucificado, o hasta la venida del Espíritu Santo, aconteció que Él fue arrestado, flagelado, escupido, menospreciado, fue crucificado, muerto, resucitó y ascendió a los cielos. En ese lapso de tiempo, desde que Él prometió la venida del Espíritu Santo hasta que se cumplió, pasaron todas estas cosas. Pero fue ¿por qué? Porque lo había prometido, Él lo había dicho, que se tenía que cumplir esto. ¿Para qué? Para que la obra y el asentamiento del reino de los cielos en la tierra fuera asentada, cumplida, afirmada en la obra y en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y con la venida del Espíritu Santo es el sello del cumplimiento de lo que que el Señor nos ha dicho. Él dice, Él cumplirá, Él nos recordará, Él nos enseñará todo lo que yo he dicho, dice el Señor. El Espíritu Santo nos sigue recordando hasta hoy. ¿Qué nos recuerda? Que el sacrificio de Cristo y toda la obra de Dios a través del Antiguo Testamento hasta el cumplimiento en el Nuevo Testamento de Jesucristo, todo fue hecho por ti, por mí, por amor, por misericordia, por pura gracia. Nosotros hemos sido alcanzados de esta misericordia. Y todas las promesas que después vienen. ¿Cuál es la promesa más grande? La permanencia del Espíritu Santo, pero Jesús también en Mateo, que nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El fin que partamos como seres humanos, o al fin hasta cuando Él venga en su segunda venida. Tercer aspecto, el Espíritu Santo nos testifica acerca de Cristo. El 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta palabra, sí, pareciera que dice los que han estado con Jesús desde el principio, pero nosotros de forma espiritual también hemos estado con Cristo. Porque la obra de Cristo en nuestras vidas es la que nos hace actuales, nos hace realmente como si fuera así, hemos estado con Él. Y nosotros tenemos mayor privilegio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos bienaventurados. Los que nos vieron, dice, y creyeron. Y creyeron. Y en eso estás tú, estoy yo, y hay millones y millones de creyentes que han creído y por lo tanto son bienaventurados de este gran privilegio que tenemos de saber que el Señor Jesucristo es real, que la obra que Él ha hecho es real, es permanente y eterna. Por eso decimos que el Espíritu Santo nos testifica acerca de Cristo a través de su palabra, de la vivencia de cada uno de nosotros en comunión con el Señor, que a veces nosotros comentamos, decimos, mira lo que el Señor ha hecho con nosotros, mira cómo el Señor me ha respondido, mira cómo, todas las cosas
que el Señor va haciendo en la vida de cada cristiano, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su plan maravilloso que Él tiene, que realmente es invariable, porque Él quiere el bien para nosotros y no el mal. Cuarto aspecto, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Juan 16, del 7 al 11, dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Realmente el planteamiento, el plan del Señor realmente es completo. No deja ningún fleco suelto, ningún cabo suelto. Realmente Él lo tiene tan bien esquematizado que realmente nosotros a veces solo que tergiversamos esta obra. Y nosotros realmente, cuando decimos que la labor del Espíritu Santo no será solo para los creyentes, no será solo para los creyentes, sino hacia los incrédulos. Pero no será de guía, no será de conocimiento, no será de paz, no será de provisión, aparte de la gracia común, que es el sol, el agua, la lluvia, todas las cosas que Dios provee para todos, para justos e injustos. Pero para los creyentes tiene podríamos decir, algo especial. Son privilegiados. Cosas que el mundo no tiene, hermanos. No tiene la paz en medio de la tormenta. No tiene el consuelo en medio de la tristeza, del llanto. No tiene la desazón de que realmente el pan y el agua no nos faltará. No tiene, si nos falta trabajo, sabemos que el Señor proveerá de alguna manera milagrosa. Él provee. Él provee. Hay gente que se suicida por situaciones financieras, familiares y de tanta otra índole. Realmente nosotros, hermanos, somos privilegiados, y por lo tanto, cuando el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, es cuando nosotros estamos en ese bloque. Nosotros estamos en ese bloque, y el Espíritu Santo, a través de la gracia derramada del Señor y el poder del Espíritu, el Señor nos habló, nos llamó y derramó de su gracia para cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos una obligación. ¿Cómo irán si nadie les predica? Nosotros somos el medio que el Señor ha colocado en este mundo con el poder. Por eso ya decía yo que el Espíritu Santo es vida, es acción. No es el Espíritu Santo que mora en nosotros, debe llevarnos a nosotros a comunicar, a hablar a otros. Aquellos que corren hacia la perdición eterna, de predicarles el Evangelio de salvación. Nosotros no sabemos cuáles son los escogidos. Nosotros no sabemos, nos llevan una chapita ni tienen un chip para saber quiénes son. Nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque realmente la obra la hace el Señor. El Señor conoce a los suyos, y hasta que no termine esa obra, realmente nosotros llevamos ese testigo, podríamos decir, en una carrera de relevos. Los que han partido nos han dado un testimonio. Nosotros, si partimos, tenemos que dar un testimonio a los que nos siguen. ¿Para qué? Para que sigan predicando, y con el poder del Espíritu Santo convenzamos al mundo de pecado. No es que nosotros los convirtamos. La obra es de Dios, no nuestra. Nuestra obligación es, guiados por el Espíritu Santo de Dios, Él nos dará palabra para poder comunicar a otros las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo será o cómo es? En el 8:10
Vemos cuando el ejemplo cuando Jesús, cuando trajeron a la mujer para enjuiciarla, que la habían pillado en adulterio, ¿no? Y Jesús, ¿qué hacía? Estaba escribiendo en el suelo, ¿no? El mundo nos enrostra a nosotros, nos acusa delante del Señor, pero el Señor, ¿qué es lo que hace? Hace su obra maravillosa, porque Él ya nos ha perdonado a nosotros. Y por lo tanto, todos esos acusadores que hay alrededor nuestro, realmente el Señor nos pregunta a nosotros, ¿dónde están aquellos que te acusan? Si yo te he lavado, si yo te he perdonado, si yo he hecho de ti nueva criatura, ¿cómo te acusan a ti? Yo soy tu abogado. Y el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de que realmente nosotros somos hijos de Dios, que nosotros sí caemos, pecamos, hermanos, pero por gracia, por misericordia, el Señor no nos acusa. Y aquellos que nos acusan, realmente ellos caerán. Ellos caerán. Y el Espíritu Santo de Dios nos reconforta, nos anima y nos coloca en el lugar que debemos estar, reconciliados para con Dios. A través de la predicación y de las obras o del testimonio que nosotros podamos dar, hermanos, realmente podemos ver que la obra del Señor debe continuar. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Perdón, era 2 Corintios. Cuando la obra del Espíritu Santo en los no creyentes, realmente ¿qué acontece en ellos? Se quita una venda, ¿no? Se quita una venda. Y es la venda que nosotros teníamos antes. Y ese es a través del poder del Espíritu Santo que hace la obra de regeneración en los no creyentes. Por eso cuán importante es que nosotros clamemos, pidamos al Señor que nos dé esa gracia, esa fuerza para poder, y esa valentía para poder decir: Dios te ama, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos hacer más, porque dice: pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Dios quitará el velo, Dios colocará de su Santo Espíritu en la vida de ellos, y ellos podrán reconocer por fe la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué intenta decir Pablo aquí en 2 Corintios? Que nuestra labor debe continuar, no debe parar. Es algo que debe estar allí, siempre presente. Si nosotros primeramente estamos arraigados, cimentados en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros como reflejo, como decíamos anteriormente, como reflejo, debemos mostrar al mundo el mensaje, exhortar al mundo el mensaje de salvación. Nosotros públicamente debemos testificar en la obra del Señor Jesucristo. Nosotros quizás tenemos ejemplos muy hermosos en la Biblia de predicar. Vemos el primer discurso de Pedro, ¿no? Pedro, después de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, habló, enrostró, enjuició, demostró lo que el mundo había hecho con Cristo. Pero también la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo? Dice que ese día se convirtieron 3,000 personas. Se compungieron de corazón. ¿Qué haremos, hermanos? Arrepiéntase y bautícese.
3,000 personas, hermanos, ¡buah! Nosotros le hablamos a uno y tenemos dudas. Pero el poder, la autoridad de la palabra, del poder del Espíritu Santo, mora en cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que fortalecer también esto. El testimonio de Esteban, no podían resistir las palabras de Esteban. Y cegados se embrutecieron, se enrabiaron y lo apedrearon hasta la muerte. Porque no podían resistir las palabras. O sea, el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo accionando. Y vemos también el testimonio de Pablo. Pablo, con esa fuerza, con ese poder que tenía de autoridades, realmente fue derribado por el Espíritu de Dios. Y vemos cómo realmente, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Si pudiéramos hacer nuestro y poner en valor el poder de la palabra de Dios, realmente a lo mejor no seríamos tan cobardes para testificar a otros de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, que el Señor nos ayude. Sabemos sí, y tenemos la certeza que muchos de los que nosotros hablamos con ellos serán convencidos de pecado y se arrepentirán por el poder y la autoridad del Señor, pero hay otros muchos que también habrán un endurecimiento y para ellos hay una consecuencia también. Bien lo dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Pero el versículo 18, el que no ha creído ya es condenado. O sea, nosotros tenemos una carta, podríamos decir, por un lado, salvación, pero el reverso a la vez es condenación. Que ojalá el Señor nos ayude y eso no nos eche para atrás. Nosotros tenemos una responsabilidad, la cual debemos realizar. El quinto aspecto, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que hay un presente y un futuro. Y eso nosotros lo conocemos. ¿Dónde lo tenemos? En la palabra de Dios. Nosotros sabemos el presente y el futuro de nuestra vida, de la humanidad, del mundo, del universo. Sabemos que todo está en la autoridad y el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? Se describe como guiar, pero literalmente dice ir adelante. Por eso insisto que el Espíritu Santo es acción, es como un verbo, es movimiento. Y por lo tanto nosotros, si tenemos y creemos que tenemos el Espíritu Santo, debe haber un accionar, un hacer. El Espíritu Santo no manipula, guía, ejerce influencia en las conciencias regeneradas de los hijos de Dios y amplía los temas que Jesús había presentado durante su permanencia en la tierra. Así pues, el Espíritu Santo guía hacia toda la verdad, es decir, hacia el cuerpo entero de la revelación redentora, y el Espíritu Santo nunca insistirá. Esto lo leí de Génesis también, dice: el Espíritu Santo nunca insiste en un punto de doctrina a costa de los demás. O sea que la palabra de Dios, el Evangelio, tiene solamente una línea. No podemos fragmentarla, no podemos quitar nada del mensaje del Evangelio, nada. Porque el mensaje es uno, la obra es una, y la obra la realizará el Señor. Nosotros somos los mensajeros y debemos transmitir el mensaje como está estipulado, como está escrito. En la Armada
cuando a ti te dan una orden, tú dices, ve y transmite esta orden. Tú no puedes por el camino ir cambiando lo que se te ha dicho. Tú tienes que transmitir lo que se te ha dicho, lo tienes que transmitir igual. Y aunque sea 5, 10, 15 personas a las cuales tú tengas que transmitir eso, tiene que ser el mismo mensaje, fidedigno. Imagínate cuán más importante es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Debe ser el mismo que está estipulado en su palabra, sin medias tintas, sin quitarle las partes duras o que hacen daño. No, el mensaje es uno y por lo tanto ese mensaje debe llevar toda la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia, que somos todos los creyentes, no es el local, todos los redimidos y lavados por la sangre de Cristo, porque realmente nosotros como creyentes, como servidores del Señor, tenemos esta obligación de transmitir toda la verdad, toda la enseñanza de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo mora por la fe en nosotros y nosotros somos los representantes de esta Trinidad también. Y hay algo que realmente llama la atención. Dice, por ejemplo, el final del versículo 13 dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Realmente lo que el Espíritu Santo oye de Dios lo murmura en el corazón de los creyentes a través de su palabra. El Espíritu Santo busca constantemente las profundidades de Dios, las comprende y las recalca en los hijos de Dios. Y eso debe hacer en nosotros una vivencia, porque la enseñanza de la palabra del Señor es vital para la vida de todos los creyentes. Ahora sí, en 1 Corintios 2, el 10 y el 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está reflejado en su palabra. Y a través de su palabra, Él nos redarguye, nos habla, nos corrige, nos enseña. Y nos dice la verdad de nuestra condición y la verdad de hacia dónde nosotros vamos. Si pudiéramos resumir esto, dice, el Espíritu vendrá en este tiempo actual. La promesa se cumplió en Pentecostés, o sea que el Espíritu Santo ha venido, está. Él nos guiará a toda verdad y revelará las cosas que habrán de venir. El futuro está revelado a través de su palabra. Todo esto está escrito, revelado. Y esto está ejecutado en los tiempos de hoy y en los tiempos de Dios. Porque los tiempos de Dios no nos pertenecen a nosotros. Por eso nosotros debemos compartir, predicar a tiempo, fuera de tiempo, el mensaje de salvación, de redención, pero a la vez es de justicia y juicio de Dios. ¿Cómo podríamos concluir esto? Estos 5 puntos o 5 aspectos que he mencionado esta mañana, yo creo que nosotros tenemos que tener presente que la obra del Espíritu Santo sea manifestada en nosotros. ¿Y cómo es manifestada en nosotros? Nosotros debemos creer en Jesús y su obra, creer en que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo una sola vez y para siempre. Quizás en otro momento podríamos ampliar el tema y hablar de la llenura del Espíritu Santo, o lo que otra gente dice del segundo bautismo, pero eso lo veremos. Debemos obedecer nosotros al Espíritu Santo.
Todos los creyentes de todos los tiempos son y serán usados por el Espíritu de Dios cuando la disposición sea como la del profeta: Señor, heme aquí. ¿Es nuestra actitud? ¿Queremos ser usados por el Espíritu Santo de Dios? Yo creo que debe haber un pensamiento introspectivo en nuestro corazón, en nuestra mente, de realmente qué estamos haciendo nosotros. ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios active, mueva nuestras vidas como creyentes? El poder del Espíritu Santo se va acrecentando más y más en el proceso de santificación de cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo de la promesa no desaparece. Lo que acontece es que nosotros mismos, con nuestra vida, quizás con nuestros pecados, nuestra desobediencia, a veces contristamos al Espíritu Santo. En Efesios 5 dice, 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense pues de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente si la iglesia está en una misma sintonía, todos tenemos un mismo sentir, un mismo pensamiento, realmente los versículos 31 y 32 realmente no estarán en nosotros. Estará el amor, la paz, la concordia, el compañerismo, la preocupación unos con otros, y como un solo cuerpo realmente podremos actuar, activar y dar la honra y la gloria a Dios. Por eso, recordemos estos 5 aspectos. Primero, permanece para siempre. Nos recuerda las palabras de Cristo. El Espíritu Santo nos testifica acerca de Cristo. Convence al mundo de pecado. Guía y nos guiará a toda verdad. Cuán importante debe ser para nosotros. Y por supuesto que Dios y su Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. Amén.